Buenas, buenas. El día de hoy vamos a hablar sobre la cancelación en la literatura en este podcast llamado Lo de Pepe. Ahora mismo los vamos a dejar con Bruna Gómez. Bueno, hablaremos y investigaremos sobre este tema que se ha vuelto importante en los últimos años. Nuestros objetivos son investigar cómo la cancelación afecta a la forma en que se perciben y valora ciertas obras literarias, tomando en cuenta polémicas relacionadas con autores y los temas que tratan. En nuestro estudio queremos saber si es adecuado juzgar los libros por la moralidad de sus escritores y la vida personal de un autor que debería influir en nuestra opinión sobre su obra. Analizaremos también la relación entre el autor y su creación y cómo las normas éticas y morales actuales pueden afectarla. Entonces, nuestro enfoque se centrará en la conexión entre el autor y su obra y cómo esta relación se ve afectada por las normas éticas y morales de hoy. Muchas gracias y acompáñennos. Entonces, para empezar nuestra investigación, nos tendríamos que preguntar qué significa la cancelación. Les contaré entonces que la cancelación es cuando la gente deja de apoyar abiertamente a alguien, una institución o un producto cultural debido a acciones, comentarios o contenido que se consideren ofensivos, inmorales o problemáticos. Entonces el rechazo hacia una persona se puede difundir en redes sociales con el objetivo de culparla por sus acciones y a veces lleva a un boicot o eliminar su influencia en la sociedad. Entonces, nosotros hoy discutiremos si la cancelación es una manera válida de buscar justicia social o si es un método excesivo que pueda llevar a la censura y a simplificar los análisis culturales. En la literatura, la cancelación se refiere a la exclusión de autores y obras que contienen ideas o actitudes problemáticas como el racismo, la misoginia, el colonialismo o abuso, desde una perspectiva actual. A veces critican lo que dicen las obras y otras veces cómo se comparten los autores. El principal dilema entonces es cómo evaluaremos obras de artes antiguas o contemporáneas. Entonces las preguntas nacen: ¿descartarlas por completo o apreciarlas en su contexto histórico y literario? O también surgen otras preguntas de si es válida separar la obra del autor o si ambos están inevitablemente conectados. Por otro lado, en nuestra investigación hablaremos ahora entonces de por qué decidieron cancelar a Vladimir Nabokov. Hablaremos entonces y les contaremos quién es este autor, que fue un famoso escritor ruso-estadounidense reconocido a nivel mundial. Su novela Lolita, publicada en 1955. Desde que se publicó, este libro ha causado polémica por su trama, que cuenta la historia de Humbert, un hombre que se obsesiona y tiene una relación abusiva en Dolores Hans, una niña de 12 años en la que se llama Lolita. Actualmente, Nabokov ha recibido críticas por las siguientes razones. El contenido de Lolita es el relato de la obsesión de un hombre mayor hacia una niña de 12 años, narrado desde la perspectiva del hombre propio. La crítica sobre esta obra es por idealizar la pedofilia y el abuso sexual. Humbert, el narrador, es seductor y manipulador al presentar sus acciones. Entonces esto puede confundir a algunos lectores, haciéndoles creer que su punto de vista es el mismo que el autor. Bueno, y ahora les pasaré con Bruno de Tomasi, que les contará un poco más sobre toda nuestra investigación sobre Lolita. Bueno, muchas gracias, Bruna. Ahora voy a seguir hablando yo y contando sobre esta polémica. Para empezar, la trama comienza cuando Humbert se muda a una pequeña ciudad estadounidense y lo hospeda una mujer llamada Charlotte Hayes, cuya hija se llama Dolores. A lo largo de la historia, Humbert desarrolla una enfermiza atracción hacia la niña, Dolores, y tras la muerte muy conveniente de Charlotte en un accidente de autos, Humbert se convierte en el tutor legal de Lolita y la lleva en un viaje por carretera, durante el cual se va desarrollando una relación entre ellos dos. Un dato muy importante que cabe aclarar es que el narrador de esta historia es el propio Humbert, por lo tanto no es muy confiable todas las palabras que él dice, ya que puede ser que él esté exagerando un poco las cosas. Y entonces, Bruno, ¿cuál fue la polémica? Muchas gracias, Laku, por la pregunta. Bueno, nada, la polémica que genera este libro es que promueve y romantiza el abuso y la pedofilia. Y a lo largo de la historia siempre se quiso intentar de cancelar, ya que obviamente es algo que está mal, un señor enamorándose de una niña de 12 años, es algo perverso y enfermizo. Esta cancelación es una cancelación hacia una obra. Vladimir Nabokov nunca fue cancelado por otra obra más. No es un problema que tuvo él personal, sino que fue algo en concreto, que fue una obra que él escribió que estaba subida de tono. Y algo muy interesante es que varios años después, cuando ya Vladimir Nabokov era viejo, se le hizo una entrevista en donde se le pregunta
si Lolita era una niña perversa. Y él, mismo autor del libro, como que se enoja y dice, no, Lolita era una niña totalmente normal. Humbert era el perverso enfermo. En ningún momento quiso sexualizar a una niña de 12 años. Él lo que se refiere es que Humbert era un mal, una oscuridad que atrajo a Lolita. Mismo, Humbert en realidad en francés significa sombra. Y él quería decir como que el significado de Humbert es como la oscuridad. O sea, Humbert era la oscuridad de Lolita. En ningún momento él quiso sexualizar a una niña. O sea, él se ofendió con esa pregunta. Ahora, para que no queden con ninguna duda o nada para cuestionarse, les vamos a leer unas partes de esta obra. Sabía que yo no era un monstruo, sentía ternura, no lujuria, y era amable, bondadoso, cariñoso, y el mundo era un lugar donde valía la pena vivir. Acá Humbert como que se está justificando de su atracción hacia Lolita. Ella era mi destino, mi ninfula, mi demonio, mi dulce Lolita mía. Bueno, acá no hay nada más para aclarar, esto es muy enfermizo y perverso. Y nada, o sea, obviamente está mal que un señor se enamore de una gurisa de 12 años. Lo dije 30 veces, pero porque no me hace sentido que veo esto y es una locura. Bueno, muchas gracias por escucharme y ahora lo vamos a dejar con Juan, que nos va a hablar sobre Pablo Neruda. Muchas gracias, Bruno. Es un placer hablar con todos ustedes. Como bien dijiste, voy a hablar de Pablo Neruda, quien en realidad no se llama Pablo Neruda. Se llama Ricardo Eliezer Nefati Reyes Basoalto, que nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile. Desde muy joven mostró un interés por la literatura y empezó a escribir poemas desde muy temprana edad. Adoptó el seudónimo Pablo Neruda, inspirado en el poeta checo Jan Neruda. Neruda estudió en la Universidad de Chile en Santiago, pero a muy temprana edad dejó los estudios formales para dedicarse a full con la poesía. A lo largo de toda su vida trabajó como diplomático, siendo cónsul en países como Birmania, España y México. Fue un activo militante político, uniéndose al Partido Comunista de Chile en la década del 40. Como bien te dije, era un militante político muy fuerte y siempre fue un defensor de la justicia social y un ferviente admirador del marxismo. Debido a estas ideas políticas que él tenía, fue perseguido por el gobierno chileno y tuvo que exiliarse en el 1948. Años después, en el 1971, fue galardonado con el Premio Nobel de la Literatura. Neruda falleció 2 años después de eso, el 23 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile, poco días después del golpe militar liderado por Augusto Pinochet. Algunas obras muy famosas de Neruda son 20 poemas de amor y una canción desesperada o Residencia en la Tierra. Neruda fue cancelado por muchas cosas en su vida. Una de las principales, y por lo que empezó todo, fue por su autobiografía que hizo Confieso que he vivido, que la publicó después de su muerte, un año después de su muerte, en 1974, en la cual describe un abuso sexual que cometió en un lugar que se llama Ceylan, que hoy en día es Sri Lanka, y es donde trabajaba como cónsul. En este capítulo, donde narra estos años en lo que hoy es Sri Lanka, Neruda cuenta la relación con una mujer tamil que trabajaba como una criada en la casa, en la casa que él vivía, y cuenta cómo el episodio, y esto hizo que Neruda abuse sexualmente de ella y posteriormente en su autobiografía lo confiese. Y lo que dijo verdaderamente en su autobiografía fue: una mañana, decidido a todo, le tomé fuertemente la muñeca y la miré cara a cara. No hubo lenguaje alguno, ella se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su estrechez de caderas y sus muros duros se endurecían más todavía bajo mi arrullo insaciable. Era como un fuego ciego, una lucha de fuerzas, un ataque de furias. La muchacha permanecía todo el tiempo con los ojos bien abiertos, completamente insensible. Hacía bien en despreciarme, el encuentro fue el de un hombre con una estatua. Ella no volvería a la casa del hombre donde había estado antes, no lo pagué todavía. Y bueno, esa fue una de las razones principales, y posteriormente Neruda también, después de que todo esto que él confesó y publicó un año después de su muerte, se empezó a releer bastante sus obras y había comentarios muy fuera de lugar, muy machistas, los cuales hicieron que se gane más odio, que estuvimos buscando bastantes, pero no encontramos algunos muy buenos. Pero
tiene otras obras, por ejemplo, que un poema que tiene comentarios machistas. No encontré verdaderamente lo que dice, pero sé que un poema que habla de comentarios misóginos y machistas es el de Tango Viudo, por ejemplo, y también en Confieso que he vivido, que es el que les acabo de contar. Bueno, muchas gracias, Juan. Ahora vamos a hablar con Bastiano. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por traerme acá. Yo me llamo Bastiano. ¿Ustedes más o menos han seguido todo lo que pasó con J.K. Rowling? Es un caso que siempre me hace pensar cómo nos manejamos con la cancelación en redes sociales. Ella, J.K. Rowling, es una de las autoras más famosas del mundo, pero desde sus declaraciones sobre género hace unos años, la polémica no ha parado. Muchas personas la acusaron de transfobia y hasta hubo quienes dejaron de comprar sus libros o pidieron boicots a Harry Potter. Pero lo curioso es que, a pesar de toda esa cancelación, sigue siendo una figura con muchísimo alcance y poder. Esto me hace cuestionar si realmente funciona la cancelación como concepto. Pero ¿es solo algo temporal o realmente cambia la forma en que una figura pública se relaciona con su audiencia? Lo interesante con Rowling es que su obra es tan grande y significativa para millones de personas que, aunque muchos ya no estén de acuerdo con ella, Harry Potter sigue siendo un fenómeno cultural imparable. Pero bueno, creo que su caso nos deja esa pregunta abierta. ¿Hasta dónde podemos separar el autor de su obra? No es un tema fácil, y seguro da para horas de debate. Pero también está la cuestión del impacto generacional. Para quienes crecieron con los libros y películas de Harry Potter, la obra representa mucho más que su creadora. Por eso muchos lectores han optado por reinterpretar la obra desde sus propios valores, desvinculándola de las opiniones de Rowling. ¿Es esto una forma de protesta o simplemente una necesidad de perseverar algo que ha sido importante en sus vidas? El caso de J.K. Rowling, entonces, no solo pone sobre la mesa la separación entre el autor y su obra, sino que también nos obliga a reflexionar sobre los límites de la cancelación y el poder de la cultura para resistir a las controversias. No hay respuestas fáciles, pero quizás lo más importante sea encontrar maneras de sostener conversaciones abiertas y respetuosas, incluso en medio del desacuerdo. En conclusión, el caso de J.K. Rowling evidencia las tensiones entre el autor, su obra y el fenómeno de la cancelación. Bueno, un saludo y ahora los dejo con Bruna y Bruno. Bueno, muchas gracias a Bastiano y a Juan por haber venido y hablado, y más también a Bruna. ¿Cómo te pareció, Bruna? ¿Tenés algo para decir? Muy buena investigación y gracias. Así que nada, damos por finalizado el podcast de hoy. Nos vemos. Y mandarle un saludo a Pepe Perdomo. Así que nada, vamos arriba.